Seguimos con la programación, de Radio Eiffel, la 90.3, la radio que lidera la sintonía en la provincia de Los Ríos. Tenemos por acá la presencia del economista Mario Muñoz Arévalo, un gran amigo que el día de ayer lo habíamos anunciado, pero por cuestiones de orden personal no pudo estar con nosotros. Hoy está con nosotros un gran amigo de la casa, una persona que ha hecho periodismo desde algunas décadas. Ya le digo cuánto. Y es bueno a veces platicar, a pesar de que la programación es deportiva, siempre es bueno sacar provecho de las tertulias y de los momentos que deja este mundo, ¿no? El periodismo, los buenos momentos. Él también ha podido escribir 3 libros, 3 ediciones, que tienen que ver con el tema de la matemática, el económico, su estadística, las estadísticas. Entonces, tenemos la presencia de Mario Muñoz Arévalo, el economista, una de las mentes brillantes, como digo yo, del Cantón Vinces. Bienvenido, Mario, un gusto tenerlo en Radio Eiffel, la 90.3. Qué privilegio, don Jofre, don Ignacio. Cuando me dirigí acá a la radio, aquí por el Malecón, por la ex cárcel, ahora Castillo Patrimonial, venía pensando, hay un problema, ¿no? Hay un problema serio quienes tenemos la mente muy activa, que cuando uno va caminando, a veces nos desconectamos del contorno. Nuestro cuerpo va caminando, pero nuestra mente está por otro lado. O sea, uno anda volando, literalmente hablando, ¿no? Entonces venía físicamente por el sector del Castillo Patrimonial, físicamente yo venía, pero mi mente estaba por otra dimensión, haciendo memoria. Y cuando ya llegué a la parte de lo que es el cuerpo de bomberos, en la calle Olmedo, me transporté a 1979. Yo empecé, perdón que diga así, primera persona. Nosotros, para hablar con propiedad, con Álvaro Elizalde Peralvo, empezamos a hacer comunicación radial más o menos por el mes de febrero, marzo de 1979. 47 años. Exactamente. Ahí está Álvaro Elizalde Peralvo, que no nos deja mentir. Tenemos testimonios. Cuando aquí quedaba la voz del río Vinces, donde está ahorita don Ignacio, por ejemplo, más para la pared, ese era el escritorio de don Selvi Elizalde Cabello, gerente propietario de la ex voz del río Vinces. Y esta era su oficina y su cabina de locución, porque aquí emitía el noticiero de Río Vinces, así llamaba el noticiero, ¿no? Río Vinces en su receptor, era su identikit de don Selvi cuando estaba en la emisión del noticiero. Río Vinces en su receptor, a su estilo, ¿no? Río Vinces en su receptor. Y abajo estaba la señora, otra apreciada comunicadora, bueno, ella de perfil bajo, pero excelente persona, excelente ser humano, la señora Clemencia Jara. Cuando nosotros vinimos en el por favor, reitero, 1979, ustedes ni nacían todavía. Ya estaba nacido. Ya había nacido usted. En proyecto. Ya. Estaba la señora Clemencia, ella estaba abajo, lo que ahora es una oficina, veo. Sí. Ahí quedaba antes la cabina de la radio. Ahí quedaba la cabina con 2 platos. Imagínense ustedes cómo han cambiado las cosas. Con 2 platos, la cabina era muy diferente a lo de ahora, lo que es radio y comunicación. Y eso marca un antes y un después, desde todo punto de vista, ¿no? Ahora, nosotros en febrero, ¿por qué digo febrero? Porque estamos nosotros de vacaciones. Habíamos terminado el 2º curso del colegio, íbamos a empezar en mayo, 3er año. Imagínense ustedes, en 3er año. ¿Por qué me acuerdo de eso? Adolescentes. Por supuesto. Las voces nuestras todavía eran de niño a adolescente. Y en el 79, en el mes de mayo del 79, nosotros empezamos a cursar 3er año del colegio. Y me acuerdo perfectamente
porque mis compañeros, entre esos el mismo Álvaro Elizalde Peralvo, también recordando a Dino León, a Franklin Fuentes, a tantos otros compañeros de esa época, el profesor Nelson Córdoba, un profesor que había de castellano en el Colegio 10 de Agosto, pregunta a los estudiantes, tercer año A, éramos nosotros, tercero A, ¿quién de ustedes quiere participar en el concurso del libro leído? Y yo, como todavía era tímido, bueno, sigo siendo tímido, honestamente sigo siendo tímido. Muchos no me quieren creer eso, que yo sigo siendo tímido. Cuando voy a salir al aire, cuando estaba en TV París, Radio TV París, sí me sentía un pequeño estrés 5 segundos antes de salir al aire, ¿no? La presión, la cámara, las luces, eso me estresaba un poco. Una vez que estaba al aire, ahí sí ya, como cuando un avión despega de un aeropuerto, toma altura y ahí ya se estabiliza el vuelo, más o menos así. Entonces, don Nelson Córdoba, que era profesor de castellano, no sé si, creo que ustedes no alcanzaron a conocerlo, bueno, quizás a los que estén escuchando, quizás alguna vez escucharon el nombre de Nelson Córdoba, que era profesor de castellano del 10 de agosto, fue profesor de muchos años y de muchas generaciones. Preguntó, ¿quién quiere participar en el concurso del libro leído? Y todo el mundo decía, no, yo, me refiero a mis compañeros. No. Y yo, tranquilo por acá, yo ni pido. Pero como ya algunos compañeros nos escuchaban en la radio, con un home horrible, tenía en ese entonces la voz del Río Vince, tenía un home súper feo, porque la conexión era por cable, los transmisores estaban allá por donde quedaba el tanque de agua, entonces se perdía la calidad solo por el proceso de conexión. Entonces, ¿cómo habrá sido la gente que nos apreciaba, que aún así nos escuchaba? O sea, a pesar de que el sonido no era limpio, sin embargo nos escuchaban, ¿no? Entonces mis compañeros, sí, que participe Mario, mis compañeros del colegio, y yo que no, que sí. Y el profesor Córdoba pregunta, ¿y por qué quieren que él participe? Entonces mis compañeros le dicen, es que él ya hace radio, ya está, ya hacía comunicación radial. Así dice el profesor, entonces ya tiene experiencia con los micrófonos, con hablar. Y yo, igual con perfil bajo, ¿no? Más o menos, más yo digo, o sea, también tímido, ¿no? Sí, yo tenía 14 años, me recuerdo, 14 años. Adolescente, claro. Entonces, y ahí es que me dice el profesor Córdoba, ¿no quiere participar? Yo le digo, no sé, le digo, me da vergüenza, me da miedo. No, participe nomás, no importa que no gane. Chuta, total que ahí los compañeros hicieron presión, lo convencieron al profesor, me convencieron a mí, y al concurso del libro leído. Ahí tuve la ocasión de, eso lo digo con todo respeto y cariño, ahí fue cuando conocí a una, usted dice mente brillante, usted fue muy generoso conmigo. Yo considero a una mente brillante de verdad, quien Vinces para mí es un genio, lo digo con toda la extensión de la palabra, al ingeniero Rigoberto Purín Palacios. Ese sí es un genio en toda la extensión de la palabra, ¿no? Eso es una cosa fuera de nuestro contexto, brillante, segundo mejor conocido de toda la historia del sport. Entonces, para ustedes comprenden de quién estamos hablando, ¿no? Y él también participó, y lo digo con todo respeto y cariño, pues tuve la ocasión de ganar el concurso de libro leído a un talento como es hoy el PhD. Él es PhD genuino, no como los PhD de por acá. Yo respeto los títulos académicos, por si acaso. Él es un PhD genuino de universidades norteamericanas, o sea, ese es un señor, en toda la expresión de la palabra, es un genio. Yo pocas veces me expreso de alguien que diga yo que sea un genio, y peor vivo, o sea, yo para decir eso realmente tiene que ser muy importante, muy cierto para que yo me exprese de alguien así, ¿no? El ingeniero, él es ingeniero de tercer nivel, y su quinto nivel es un PhD en sistemas de computación, informática. Entonces, el ingeniero Roberto Purín Palacio, que vive en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, a él tuve la ocasión, el honor de ganarle el concurso de libro leído, y tengo yo el certificado que confirma que yo gané en ese año. Por eso que puedo demostrar que yo empecé comunicación en 1979. 79, y estamos hablando de 47 años, cerca de 5 décadas. Casi. Mario Muñoz Arévalo incursiona en el periodismo y lo hace con una vocación. De pronto se recuerda los programas, los programas que inició. Por supuesto. Nosotros aquí abajo, donde ahora es la oficina, o hay una oficina, sí. Ahí era la cabina como manifesté. Imagínense ustedes, ahí no había internet, no había comunicación de las nuevas tecnologías. Yo traía, perdón, la primera persona,
yo traía la parte del periódico del Universo, la parte internacional. Esa parte que se tiene en el Universo de noticias internacionales. Las noticias internacionales. La traía para dar noticias cada hora. Cada hora. De 5 minutos. Cápsulas. Exacto, cápsulas pequeñitas, ¿no? Desde Washington, desde París, desde Moscú. Y yo le daba el tono como que si fuera una emisora tipo la Deutsche Welle de Alemania, una cosa así, ¿sí? O Radio France Internacional, que yo era fanático. Mucho de mi actividad comunicacional se ha inspirado en esas radios, en la Deutsche Welle de Alemania, en Radio France Internacional, en la RAI italiana, ¿sí? En Radio Exterior de España. En ese entonces se llamaba Radio Exterior de España. Yo era fanático, lo escuchaba en SW1 y en SW2 en banda internacional. Eso yo lo escuchaba en la radio en esa época. No era nítido el sonido, en esa época no se preocupaba la nitidez, sino que llegue la cobertura, ¿no? Imagínense, desde tan lejos hasta por acá, a esas emisoras no les interesaba la calidad del sonido, porque todavía no había ese concepto. Si les interesaba que los escuchen por lo menos, ¿no? Y eso ya era bastante. Entonces, dábamos aquí, poníamos música de cantantes como Rafael Marcos, Paloma San Basilio, a nivel internacional de John Lennon, cuando todavía estaba vivo John Lennon. Imagínense ustedes, todavía estaba vivo John Lennon, para que ustedes comprendan la dimensión del tiempo que ha transcurrido, ¿no? Y eso es por lo regular. Bueno, mientras estamos en febrero y marzo estábamos en vacaciones, entonces yo venía todos los días a poner música, de lunes a viernes. Y los sábados era la parte de noticias internacionales. Sí, ahí me quedaba yo casi toda la mañana. De hecho, don Celi, por un asunto, entiendo yo que es un tema de reducir costos, la radio transmitía hasta el mediodía. Hasta el mediodía. El tema de la energía. De ahí apagaba la radio, se apagaba la radio. Allá para la 1 de la tarde ya estaba la radio fuera del aire, me refiero a la voz de Río Vinces, sí. Estaba fuera del aire. AM. En AM, sí. Y eso más o menos para que tengan idea. Y hacíamos programas de música, recibíamos llamadas de teléfono, eran 4 dígitos, se me escapan en estos momentos esos números, pero eran 4 dígitos de la comunicación de ese entonces aquí en Vinces. Nos llamaban para hacer peticiones musicales de la época. ¿Cómo habrá sido, no? Que con ese phone nos escuchaban. Enviamos saludos a diferentes partes, además que era la única radio de Vinces en ese entonces, ¿no? Nadie más nos hacía competencia. Y bueno, las radios obviamente nacionales, ¿no? Pero me refiero localmente, no había nadie más en esa época. Entonces era una situación muy, muy bonita, muy simpática, porque claro, eso nos trae muchos recuerdos de lo que fue, en este caso, la radiocomunicación. Y los sábados nos tocaba hacíamos música y también noticieros de cápsulas 5 minutos cada hora, ¿no? Y los días domingos, ahí tenía don Celi un programa artístico de que se ponía aquí en este escenario, justamente este escenario, se ponían ahí a cantar, ¿no? Y cantaban los domingos. Ahí yo hacía de control master, yo estaba en la parte de abajo, Álvaro era el animador, él hablaba, me pedía el cambio, era Mario, por favor pon el cambio, y yo, tac, al aire, le daba el pase, y Mario decía, muchas gracias, Álvaro decía, muchas gracias Mario, y allá estaba, ya estaba en el escenario abierto, público abierto, ¿no? Y se presentaban cantantes de diferentes recintos de aquí mismo de Vinces. Ya me imagino que a estas alturas ya todo es muy envejecido. Y obviamente pues eso es parte también de la historia. Y también tuvo un programa deportivo que se llamaba Radio Deportes, incluso hicimos grabar un jingle al licenciado Bernillela. Él grabó cuando él estaba en Atalaya en esa época. Estamos hablando de 1986, ahí me fui un poco más adelante. En 1986 teníamos un programa de los días sábados que se llamaba Radio Deporte, ¿no? Sí, entonces más o menos para que ustedes tengan una idea. Algo ha narrado de las vivencias en el periodismo y en el tema comunicacional. Ya ha dicho que aparte de la música, el deporte, dar noticias internacionales, hacer control master, ¿qué más ha hecho Mario Muñoz en el tema comunicacional? Camarógrafo. Bueno, eso fue después, lo que es la televisión es después, aunque debo ser honesto. Nosotros tenemos el espíritu de la televisión desde mucho antes que existan los canales de televisión en Vinces. Imagínense que en 1994 yo tenía una cámara, perdón, la primera persona, tenía una cámara Minolta, una VHS, un sistema de VHS, un sistema doméstico de televisión,
que para la época era un monstruo de cámara. La gente, solo con ver la cámara, la gente se sentía cohibida, el lente, todo lo que significaba la imagen de la cámara. Y claro, era la novelería, no había canales de televisión todavía en Vinces, pero a nosotros lo que nos interesaba era el audio. Entonces la cámara era simplemente el soporte visual, pero teníamos el audio para registrarlo, ¿no? En 1994, cuando me compré la primera cámara de video, una VHS, una Minolta, me acuerdo tanto, marca Minolta, y ahí empezamos a transitar en la comunicación, yo no sé cómo calificarlo, radio y televisión, porque televisión no existía, pero era radio y televisión porque se grababa en un medio que era audio y video, ¿sí? Entonces nosotros tomamos el audio nada más. Y con esa cámara que usted dice grabó el hecho histórico en Vinces, de la regata Guayaquil-Vinces, claro, la caída del puente. En 1994, claro, 20 de marzo del 94, cuando se cayó el puente, justamente fue con esa cámara, ¿no? La cámara Minolta. Esa cámara nos hizo, ese día Ecuavisa nos secuestró. Imagínense ustedes, todavía no había la televisión como ahora, la televisión como que no le ponía mucha atención, me refiero a la televisión nacional. No enviaba todavía cámaras a la regata. La regata, ahí conocí a don Rogelio Jordán Rodríguez, que fue el mentor, el que trajo eso de la regata Guayaquil-Vinces. El otro día estaba haciendo memoria y me puse a revisar con unas anotaciones que encontré, porque escuché que había una pugna entre una entidad de aquí de Vinces con el municipio local sobre el tema de quién tiene la autoría de la regata. Y ahí en ese libro, es un libro que sacaron en el año 2005, ahí don Rogelio Jordán atribuye en la entrevista que él presentó ese proyecto a la Liga Deportiva Cantonal. Eso está ahí en un libro del año 2005, que lo sacó el difunto, que fue alcalde de Vinces. ¿Leonel Fuentes? No, 2005. ¿Quién estaba de alcalde? Se me escapa en este momento. Walter Carrión. No. Uno que falleció hace pocos meses. Ovidio Ludeña. El doctor Ovidio. El doctor. Sí, y ese libro lo sacaron en el 2005. Ahí está la fecha de impresión. Yo tengo ese libro que me lo obsequiaron. Ese libro me lo obsequió justamente Álvaro, cuando yo regresé a Vinces en el año 2012, me dijo, oye, tú que te encantan estas cosas, me regalé ese libro. Yo tengo ese libro, es un libro que contiene muchas cosas de Vinces y de la provincia de Los Ríos en general, ¿no? Y ahí habla de que la regata Guayaquil-Vinces la presentó don Rogelio Jordán Rodríguez a la Liga Deportiva Cantonal. Y entre los auspiciantes está el municipio y está el club juvenil. Vaya. Y usted habla de secuestrar, habla en términos netamente en buen sentido de la palabra. ¿Sí? ¿Dónde estaba en ese momento cuando sucedió el hecho de que el puente... Nosotros. Sí. Estamos en el obelisco. En lo que es el obelisco, ¿no? Estábamos ahí, ahí tenía yo un señor que me acompañaba como asistente de cámara. Yo trabajaba en una empresa que se llamaba Banavín, una empresa bananera. Todavía no estaba yo en el municipio y todavía estaba trabajando en una empresa Banavín. Y como fue domingo, pues le pedí a este compañero que trabajaba también en esa empresa, le digo, que tenga la bondad, acompáñeme para no andar yo solo con esa cámara, acompáñeme haciendo disque de asistente, pero no hacía nada, simplemente lo que estaba era más que cuidándome a mí, era cuidando la cámara, ¿no? Sí, entonces ahí grabamos eso y ahí vino otra historia, eso es bastante largo. A Ecuavisa fui a dar Ronald Córdoba, que era uno de los productores del noticiero Televistazo. Él es de Vinces, hijo de una señora Fanny Fuentes, que ya pero no es el Córdoba actual que está en el medio de comunicación en Teleamazonas, o es el papá. Desconozco. Puede ser el papá. Desconozco, pero el que yo le digo trabajaba en Ecuavisa. Porque tiene el mismo nombre. Sí, es que a veces hay homónimos. Si yo cuando me fui a Quito yo me encontré con otro Mario Muñoz, que también es economista para variar. La única diferencia era nuestras mamás. Él es Mario Muñoz Guerrero y yo soy Mario Muñoz Arevalo. Sí. Entonces, bueno, eso me pasó en la Universidad Central de Quito, cuando ingresé a la Central, y desde ahí, en la Facultad de Economía de la Central, antes no le paraba balón a los apellidos maternos, y a raíz de mi presencia, a todos los profesores lo identificaban con sus dos apellidos, porque había un problema con el vicedecano, que era en ese entonces el economista Mario Muñoz Guerrero, y yo, que era un profesor nuevo, Mario Muñoz Arevalo. Para evitarnos el lío, ¿cómo evitamos la confusión? Van los dos apellidos. Algo que la facultad no lo estaba haciendo. Inmiscuido en el tema periodístico, comunicacional,
luego también entró a la cátedra. Y este tema de dónde nació escribir 3 obras literarias para dar conocimiento. Lo que pasa es que cuando uno ejerce la docencia, y aquí hay un maestro insigne de Vinces que no nos deja mentir, muchos maestros en Insigne que todavía viven, gracias a Dios, y que han sido referentes y siguen siendo referentes. Cuando uno ejerce la docencia, ya con las nuevas tecnologías, porque ya estaba en la computadora, ya estaba todo lo que es el proceso digital, entonces uno se va llenando de material académico, ¿sí? Mire que yo empecé en el periodo 1999-2000, empecé a ejercer la docencia en la Central de Quito. Ahí daba teoría económica, daba matemática 1, matemática 2, matemática 3, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, estadística 1, estadística 2, estadística 3, econometría, algunas materias que son vinculadas a las ciencias económicas. Entonces uno se va llenando de material académico. Y tengo por costumbre almacenar esa información. Uno va almacenando en el disco duro de la computadora, porque uno prepara material académico, prepara clases, prepara ejercicios, prepara contenido, prepara una serie de cosas académicas para presentárselas a los estudiantes y que hagan sus tareas, y uno se va llenando. Entonces, cuando regresé a Vinces por un tema de salud, me vino la pregunta: ¿qué hago con esta información? ¿La borro o la publico? Entonces, si la borraba, sentía como que estaba cometiendo un crimen de Estado. Entonces yo dije, no, esto no se va a borrar. Y así salió el número 1 en el año 2012. Este es un libro exclusivamente de todo lo que es cálculo diferencial y sobre todo diferencial parcial, derivada parcial, que se llama. En el 2015 salió el número 2, aquí ya es un poco más diverso, tiene otros contenidos, tiene de estadística también, tiene algunas cosas econométricas básicas, el mismo que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales. Y en el 2019, antes de la pandemia, que fue el último que hicimos, este libro café, lo que están viendo la señal de video, este libro café, ¿sí? Esto lo saqué en el 2019, aquí involucra lógica matemática, teoría de juegos. Esto es un tema muy importante, teoría de juegos. Aquí en el Ecuador es muy poco valorado, en otras partes es muy apreciado este contenido. Y esta propuesta de acá es una humilde aportación nuestra que surgió cuando yo era estudiante de economía. Yo preguntaba a mis profesores: ¿qué pasa cuando la empresa produce más de un bien y servicio? ¿Cómo calculo el punto de equilibrio y cómo lo grafico? Y me evadían los profesores, no me daban respuestas concretas. Cuando uno era estudiante en los primeros semestres, yo decía, así debe ser. Me daban respuestas sofisticadas que superaban mi entendimiento para el momento. Me decían: tienes que aplicar las derivadas parciales de Lagrange o las cadenas de Markov. Como yo todavía no veía eso, no conocía nada de eso, entonces yo decía, así debe ser. Y pasaba el tiempo, yo seguía preguntando, a medida que aumentaban los niveles de estudio, seguía preguntando lo mismo y nunca me daban respuestas. Ahí comprendí, cuando ya egresé, cuando ya me gradué, luego de que hice la tesis, ahí comprendí que no tenían respuesta a esa pregunta. Entonces, cuando me fui a Quito, seguí investigando, me puse a investigar, ya empezó, ahí surge el internet, me puse a buscar en el internet, visité todas las bibliotecas de Quito, casi todas, creo que no me faltó una. Creo que estuve en todas las bibliotecas de todas las universidades y también del municipio de Quito, buscando ese contenido. Nunca lo encontré. Entonces ahí comprendí que no existía y me puse a trabajar. Tengo los cuadernos de apunte donde se ve todo el proceso, no me salió de una, es bastante laborioso. Y luego de tanto prueba y error, tanto ensayo, logré descubrir una propuesta que es bastante sencilla pero muy práctica y da respuesta a la pregunta que yo mismo me planteaba: ¿cómo calculo y cómo grafico? Porque ya no me servía, en el buen sentido de la palabra, ya no me servía la matemática de René Descartes, ya no me servía la matemática de Euclides. Entonces tuve que recurrir a principios básicos de la matemática fractal. La matemática fractal es una matemática un poco más compleja, es la que más o menos me permitió responderme a mí mismo una pregunta que había sido planteada cuando fui estudiante en la Facultad de Economía en los inicios. ¿Está preparando una 4ª edición? Ahorita no, porque ahorita estoy preparando, la primera persona, ahorita estoy preparando un libro, estoy escribiendo un libro, porque me pidieron que escriba un libro, un distinguido doctor médico aquí en Vinces. Estamos preparando ese libro, es un libro biográfico de este doctor. Ya se enterarán de quién a quién me refiero. Por respeto todavía no revelo su nombre porque quiero que lo haga él mismo, pero es un médico muy conocido aquí en Vinces,
Ya vamos por el 5º capítulo, ya tenemos bastante avanzada la obra. Es un libro biográfico de él, no mío, sino de él. Entonces él me pidió, me dijo, economista, ayúdeme con este, ya que usted tiene experiencia con esos 3 libros, ha publicado 3 libros, ayúdeme por favor para escribir mi libro biográfico. Entonces yo dije, doctor, para mí es un privilegio que usted me meta en esta tremenda responsabilidad, porque es una responsabilidad escribir un libro. Hay que sentarse, tener mucha paciencia y dejar libre la imaginación, que empiece a volar. Ese es el requisito básico para escribir cualquier libro, ¿no? Dejar que su imaginación, aparte de que tenga conocimiento, dejar que la imaginación se desplaye. ¿Cuál es la mayor satisfacción una vez que ha publicado estas 3 ediciones? De mis humildes obras. Sí. Básicamente que se trate de compartir y que se conozca para las nuevas generaciones, incluso para profesionales de otras líneas, porque esto de aquí no es solamente para economistas, aquí le puede valer a un abogado, aunque le parezca mentir un abogado. La parte de lógica matemática, hay un ejercicio aplicado a temas jurídicos en lógica matemática, porque la lógica matemática es básicamente un proceso de razonamiento abstracto, de saber combinar una serie de signos y simbologías que se emplean en la lógica matemática formal, ¿sí? Y eso se aplica a cualquier campo del conocimiento humano, llámese ciencias sociales, ciencias biológicas o ciencias exactas. En cualquier espectro del conocimiento humano sirve ese tipo de matemática. Entonces, esto de aquí realmente sirve para cualquier profesional, para ingenieros comerciales, que están muy vinculados con la economía, para auditores, para ingenieros agrónomos, para arquitectos, ingenieros civiles, para todo profesional, para profesores diversos en diferentes campos de conocimiento, les sirve. Y hasta como cultura general, porque los libros son buenos amigos, ellos están ahí tranquilitos, no hacen bulla y siempre están a su disposición para que ustedes lo consulten. Bien, Mario Muñoz, el tiempo en la radio es oro y hemos tenido una gran tertulia. Quisiéramos seguir teniendo espacios de conocimientos, de también su experiencia en el mundo de la comunicación por mucho tiempo aquí en Radio Eiffel. Lo invitamos para que siga viniendo cada semana, cada 15 días o cuando usted pueda venir a dar a conocer algunas situaciones. El cambio generacional también, la etapa generacional que hemos vivido y todo este mundo. Mario Muñoz, un gusto haberlo tenido en Radio Eiffel, la 90.3. Las palabras finales. Bueno, primero la memoria de don Selvin Sal de Cabello, a quien respetamos muchísimo. Una anécdota, antes de retirar. Cuando yo llegué, me trajo Álvaro, estamos terminando el 2º año del colegio. Cuando yo llegué, Álvaro me dijo, ven acá, vamos a hacer radio, vamos a poner música. Y yo, no, me da vergüenza, me da miedo, imagínense usted como que si uno lo veía en la radio. Total, me convenció y así viene, ¿no? Entonces cuando llegamos a la radio, don Selvin estaba acá arriba, porque aquí era su oficina también, pues, ¿no? Aquí hacía oficina, don Selvin justamente está ahí donde está ahora el profesor Joel Bahaña. Ahí estaba don Selvin sentado, ahí estaba un micrófono de esos tipos antiguos, de esos BOM, lo hacía a un lado y lo movía. Si salía al aire lo estabilizaba y ya se retiraba del noticiero, lo hacía 3 para allá, ¿no? Entonces, empecé a dar la hora, así empecé a dar. 10 de la mañana, 24 minutos, con la típica voz del estilo de don Selvin, ¿no? 10 y 24 minutos en radio, la voz del Río Vince. Más o menos era la escuela que estaba imponiendo en ese entonces don Selvin Sal de Cabello, ¿no? Entonces a don Selvin le llamó la atención, no sé, mi timbre de voz, que también será, dijo que tenía 14 años, o sea, sin embargo todavía era adolescente. Entonces don Selvin todavía no me conocía y le pregunta a Álvaro, oye, ¿quién es ese joven? Álvaro le dice, él es hijo de Goyito. Goyito era mi señor papá, el profesor Gregorio Muñoz Llena, que lo conocían como Goyito. Sí. Y don Selvin le dice, mi gran amigo, porque resulta que mi señor papá también trabajó un tiempo con don Selvin Lizalde en la ex Radio Central, donde ahora es el hospital, al frente del hospital. Yeah. Ahí mi papi estuvo con don Selvin por la década de los años 50, imagínense ustedes, ¿no? Yo también ni nací en el 50, y estamos hablando del 50, cuando don Selvin tenía la ex Radio Central de Vinces, que quedaba al frente de lo que hoy es el hospital, ¿no? Entonces mi señor papá también tuvo, y también hizo comunicación, y me dicen que también narraba fútbol. Entonces usted siguió los pasos. Algo de los genes debo tener en ese sentido, y también la comunicación en general. Entonces, a mí me es muy grato estar por acá, me transporta a 1979, mi época de adolescencia. Entonces, es muy bonito ese recuerdo. Así que muchas gracias a don Ignacio, pues por supuesto a usted, a don Joffre,
por esta amabilidad, por esta deferencia. Bien, gracias al economista Mario Muñoz Arévalo. Nosotros, y disculpen ustedes que de pronto el programa es deportivo y hemos tenido esta tertulia, pero valió la pena. Vale la pena siempre recordar episodios muy agradables y de personas que tienen mucho conocimiento. Y ante eso, yo no me equivoco en decir que Mario Muñoz es una de las mentes brillantes que tiene el Cantón Vinces.